Hola, bienvenidos a Legal Tech Hoy. En nuestros episodios entrevisto a los protagonistas de distintos ámbitos profesionales para que nos cuenten cómo la tecnología y la innovación están transformando el sector legal y judicial en Latinoamérica. Estoy convencido que debemos visibilizar, impulsar y promover este brutal proceso de automatización y de redes neuronales algorítmicas generativas que están creando un nuevo y fascinante ecosistema. Seamos todos aquellos que conformamos la industria legal y judicial los responsables de este cambio. Vivámoslo con entusiasmo y con un gran genuino sentido de la oportunidad. La IA generativa no es una amenaza, es la revolución de las revoluciones. Subite a nuestro podcast. Soy Matías Fischbeck, abogado, CEO y founder de DASA, Fischbeck Abogados y creador de Legal Run. Bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Tech Hoy. Hoy tenemos una charla internacional desde México y con alguien que tiene una enorme trayectoria y viene trabajando incansablemente por la innovación legal. Es Janet Huerta Estefan. Es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad Tecnológica de Monterrey, entre otros estudios. Es fundadora de Abogado Digital, conferencista y consultora de Legal Tech, especialista en Legal Design, Legal Ops, es Happiness Coach, vocera de Women in Legal Innovator. Janet, un lujo enorme que estés hoy con nosotros. Muchísimas gracias por este ratito. Gracias a ti, Matías. En verdad es un honor estar aquí, que sé que pues ya tienes un recorrido entrevistando a grandes rockstars de la innovación legal, así que en verdad es un honor y un lujo para mí poder estar participando contigo. Janet, yo siempre arranco preguntando, que a mí y a la audiencia también le gusta escuchar, digamos, cómo nació, y creo que somos bastante contemporáneos, todo tu acercamiento hacia la innovación. ¿Cómo fue ese proceso tuyo de transformación a nivel personal y profesional? Pues, bueno, muchas gracias y yo creo mucho en el poder de las historias, ¿no? Y de las biografías, así que, pues es muy importante, también para mí ha sido importante compartir mi historia. Déjame decirte y te confieso mi mayor crimen dentro de un mundo de abogados que por mucho tiempo lo tuve yo en lo oscurito, que era confesar que yo no estudié Derecho y que no soy abogada, ¿no? Ese es mi primer crimen que luego se ha vuelto y se volvió en mi mayor don o en mi mayor valor dentro del mundo de la innovación legal. Yo, pues, 14 años llevaba dedicándome a la educación jurídica. Yo, como dijiste, soy mercadóloga de profesión y mucho tiempo me decían, es que estudia Derecho, estudia Derecho. Yo decía, pues, es que a mí no me gusta, ¿no? O sea, yo administraba una escuela, gestión, todo esto, pero ¿por qué tengo que estudiar Derecho? ¿No? Y la verdad es que pues ahí yo estaba viniendo, antes de entrar al mundo de la abogacía, viniendo de trabajar en ciudades del conocimiento, innovación, entré como al mundo de la abogacía un poco, yo me sentía como en una cueva, ¿no? En donde los temas de negocios, innovación, pues no cabían por muchos años, ¿no? Y de pronto, hace como 5 años, escuché yo un evento de una asociación de abogados en México, decía la inteligencia artificial y el derecho. Y yo dije, wow, ¿no? Es la primera vez que yo escucho algún tema de innovación y tecnología en México, por lo menos. Y pues fui a cubrir el evento y resulta que me espanté cuando vi que 2 días completos el discurso fue cómo los robots no van a venir a sustituir a los abogados. Y había magistrados y ministros hablando de un poco poniéndonos a la defensiva de que no, eso no va a pasar aquí, ¿no? Y obviamente algunas ponencias demostrando pues cómo ya lo es. Pero a mí lo que me llamó la atención es que dije, bueno, pues no puedo dejar que ese sea el discurso de la tecnología si ahorita está entrando en el derecho, ¿no? Y empezamos entonces a ponernos esta misión a través también de la revista de Foro Jurídico, a empezar a difundir como otro discurso a nivel de la tecnología. Y fue ahí como empezando a generar contenido, de pronto a los 4 o 5 meses, Matías, que yo había empezado a entrar en estos temas, pues me contactan de el Congreso Europeo de Legal Tech y me invitan como ponente. ¿Eso en qué año fue más o menos? Fue justo antes de la pandemia, el 2019. Yo tuve la oportunidad de ir y yo decía, bueno, pero a mí me van a invitar de ponente y yo apenas ni sé qué onda, pero la verdad es que ahí me di cuenta y lo retomo ahorita, que vamos a asistir a un evento en Europa que
el mundo europeo quiere que los latinoamericanos participemos en el discurso, ¿no? Participemos en este debate. Y la verdad es que si hoy muy poco lo estamos haciendo, pues en ese entonces no tenían latinoamericanos, ¿no? Entonces, si bien no es que yo era la gran eminencia, pero en Latinoamérica era de las pocas que sí estaba hablando de esto. Entonces, pues a mí me ayudó mucho, ese fue uno de mis primeros entradas en el mundo de Legal Tech, ir a ver qué estaba sucediendo en Europa, ir a ver cómo pues nadie en Latinoamérica que yo conocía estaba hablando de estos temas. Y sí, estábamos hablando desde una perspectiva mucho desde el miedo, ¿no? Desde el miedo a la tecnología. Y así fue como empecé esta misión. Empecé un webinar en ese momento que tuve durante 2 años semanalmente, que se llamaba el Foro Digital de Innovación Legal, y me di a la tarea de semanalmente traer a entrevistar a la gente, sobre todo hispanohablante, porque ese es otro tema también, ¿no? Me di cuenta que todo el contenido estaba generado en inglés, con el cual nosotros los latinos no nos identificábamos probablemente ni a nivel lenguaje ni a nivel tampoco cultural, ¿no? Entonces, mi objetivo fue 2, empezar a traer, a difundir a esos proyectos, esas cosas que sí se están haciendo en Latinoamérica y generar contenido en español. Y fue ahí como, pues, nos agarró la pandemia y la verdad es que yo que siempre me he dedicado al tema educativo, pues nos empezaron a pedir de cursos, ¿no? Se agarró la pandemia, la gente, sobre todo en tema de firma electrónica, pues no podía firmar, no sabían, softwares, estábamos vueltos locos. Entonces dijimos 2 cosas. Primero, nos pusimos el objetivo de lanzar un diplomado completamente gratuito en Abogado Digital. Fue cuando nace Abogado Digital y tuvimos en 4 días 3,000 inscritos. No. A este diplomado de Abogado Digital, que todavía lo pueden consultar de forma gratuita en nuestra página web. Y la verdad es que ahí nos dimos cuenta, Matías, de que esto era una revolución total. Y que había pues mucho mercado ahora porque había llegado la pandemia y no había oferta educativa para que los abogados se pudieran capacitar en estas nuevas tendencias. Y pues así empezamos, ¿no? De la mano un poco educativa, a traer cursos como implementación de firma electrónica en la empresa, ciberseguridad, transformación digital y legal tech. Y la evolución fue que de pronto, pues los alumnos de estos cursos nos decían, ok, ya entendí, qué bonito, pero me volteo a mi despacho, me volteo a mi empresa y no tengo ni idea, porque me topo pues con un equipo súper tradicional que no tenemos ni idea de cómo empezar a implementar eso. Y pues ahí fue cuando empezamos este segundo brazo de Abogado Digital, que es el brazo de consultoría, proponiéndonos, ahí sí me di cuenta que yo y mi socio, ninguno de los dos somos abogados. Yo me he dedicado a la educación y a hacer mi propia transformación digital de mis empresas. Mi socio es consultor de planeación estratégica y también llevamos muchos años conociendo el gremio legal. Y pues eso nos dio una ventaja competitiva, Matías, porque resulta que también los abogados no están acostumbrados a traer consultores en temas de gestión, consultoría, y tampoco confían en un área o un consultor de gestión que no conoce de los procesos legales. Ese fue uno de nuestros primeros clientes, déjame te cuento, pero era una empresa y el que me contactó fue el director de innovación y project management de toda la empresa. Y yo le decía, oye, pero pues tú eres el gran, pues el que lo sabe, ¿no? Porque eres una empresa multinacional. ¿Cómo me vas a decir que el director de innovación de la empresa no sabe cómo innovar y cómo gestionar el departamento legal? Y me dijo, es que no les entendemos, no hemos tenido buena comunicación con ellos, y me dicen, no sé ni por dónde empezar, ¿no? Y eso nada más demuestra, Matías, cómo las empresas empezaron a evolucionar tecnológicamente en todos sus departamentos, en la atención al cliente, etcétera, pero el departamento legal se quedó rezagado, ¿no? Y de pronto entramos en una etapa en la que, bueno, pues sobre todo con los temas de los contratos, las firmas electrónicas, en donde ya el departamento legal tiene que estar a la altura y a la velocidad en la que está corriendo el negocio, ¿no? Y con ello todos los proveedores, los despachos. Entonces, bueno, pues creo que ahí es en donde entramos en esta
en esta nueva visión de la gestión legal, de las operaciones legales, legal operations, en donde empieza a surgir una necesidad en donde no nada más ya tenemos que entender o saber del expertise legal, sino tenemos que entender el trabajo legal, cómo se gestiona el trabajo legal. Y es ahí en donde viene la interdisciplinariedad. Ahí en donde no cabía yo, porque yo no era licenciada en Derecho, que de hecho, cuando empecé en estos temas, te quiero platicar que me llegaron a invitar a un evento de abogados de una de las asociaciones, y cuando se enteraron que yo no era licenciada en Derecho, me invitaron de ponente, me desinvitaron del evento. Y yo ahí dije, es que esta es la bandera que de a partir de hoy yo voy a alzar, que es, también si soy mercadóloga y sé de la industria, puedo agregar valor, no necesariamente voy a ir al... Hoy tenemos que ver al servicio legal. Somos empresas de prestación de servicios legales porque hay 99% de abogados contratados en una empresa de servicios legales y 1% de otros que tendrían que estar haciendo las finanzas, el marketing. Todo lo tienen que hacer los abogados, ¿no? Janet, una pregunta. Ahí me quedé con lo que me decías. Primero, es muy interesante ver cómo pudiste abordar desde el lado de la educación para de alguna manera empezar a contagiar este mundo legal que está compuesto tal vez por gente un tanto, y me incluyo, por supuesto, rústica, hosca, tradicional, con lo cual me imagino que qué grandes desafíos en ese proceso, y te pregunto, digamos, creo que ya lo sabemos, pero me gustaría escucharlo de tu lado, desde tu experiencia. ¿Cuáles fueron esos desafíos para implantar un poco de tecnología, no solamente en los abogados de a pie, como llamamos acá, sino en los departamentos legales? Y preguntarte también si el desafío es más duro en los departamentos legales o en los abogados. Aquí, por lo menos en estas latitudes, parece que los departamentos legales tienen una cabeza un poquito más abierta, el abogado a pie tal vez es un poquito más tosudo, pero quería conocer un poco tu opinión sobre esto. Definitivamente, Matías, creo que los que llevan la delantera son los abogados de empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son los que están ahí en la trinchera con el negocio y sí vemos que son ellos los que están manejando este cambio. Y bueno, en segundo lugar, pues vienen sus proveedores de servicios legales al mismo tiempo, que son los despachos, ¿no? Pero, ¿cuáles son los mayores desafíos que nos hemos topado? Primero que nada, vemos que se cree que la tecnología va a venir a solucionarme todo, ¿no? Nosotros implementamos, bueno, publicamos ahora la segunda edición de este índice latinoamericano de Legal Tech, en donde nos dimos a la Perdón, ahí te abro un paréntesis, que falta agregar algunas Legal Tech argentinas ahí, ¿eh? Y la verdad, el índice está abierto a que se autoagreguen las empresas, ¿no? Entonces, totalmente, nosotros no podemos tener todo el radar solos, entonces hicimos un índice interactivo online en donde la empresa, cualquier Legal Tech puede poner clic en agregar mi empresa y se puede agregar. Y esto porque dice un estudio de Thomson Reuters que el 70% de los abogados no implementan tecnología por el desconocimiento de qué tipo de tecnología hay y cuál pueden implementar, ¿no? Pero cuando entró este boom de Legal Tech, Matías, pasó que nos hablan y nos dicen, oye, recomiéndame 5 empresas de gestión de contratos, de gestión de asuntos jurídicos. Y el tema es que yo no nada más puedo decir, mira, estas 3 son las mejores. ¿Por qué? Porque ese es el segundo reto, que es el trabajo es bajo procesos, ¿sí? O sea, primero la herramienta no te va a solucionar tus problemas, ¿no? Tienes que entrar y ver un diagnóstico, porque además como los abogados son expertos en apagar fuegos, ¿sí? De pronto les entra un fuego y creen que esa es la tecnología que tienen que comprar, cuando si nos vamos a hacer un diagnóstico y una foto de cómo está tu departamento legal, vamos a entender en dónde están los verdaderos cuellos de botella, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí dicen, es que el CLM es lo primero que debería de tener un departamento legal. Pues no necesariamente. Yo me preguntaría, ¿cuántos contratos gestionas al mes? ¿No? Y te sorprenderás que hay muchos departamentos legales que ni siquiera tienen ese dato.
ni siquiera saben cuántos contratos están gestionando al mes, ¿no? Entonces, nos metemos nosotros a hacer esta fotografía de cuáles son tus procesos. Es decir, ¿qué sucede? El área de Legal Operations o una consultora, lo primero que tiene que hacer es llegar con el abogado y decirle, ok, esto es lo que haces. Tú haces un contrato, pero dime todos los pasos que tienen que suceder antes y después de ese contrato. Y no es que no lo sepan, porque lo hacen diario, pero no está puesto como un proceso, ¿sí? Entonces, ok, cuando implementamos tecnología, el tema es que tenemos que dar órdenes específicas al software, ¿no? Entonces, a mí me encantó una vez que así me lo explicaron, es antes de la tecnología, tú preguntabas, ¿dónde está el baño? Y te decían, al fondo a la derecha, ¿no? Y ya tú ibas. Pero después, ¿cómo le dices a una máquina al fondo a la derecha? Tú le tienes que decir, te levantas, caminas 3 metros al frente, luego giras 90 grados a la derecha, caminas otros 3 metros, giras, ¿no? Y esas son las instrucciones para que una computadora llegue de donde tú estás sentada al baño. Entonces cambia completamente la forma de darle instrucciones de lo que yo estoy haciendo al firmar un contrato, ¿sí? Ese es uno de los grandes cambios de paradigma, es ver el trabajo legal como un proceso. Entonces, ¿qué sucede? Que ¿quién hace el contrato? ¿En qué computadora lo hacen? ¿No? ¿A dónde se sube? ¿Quién interactúa con el contrato? ¿Quién lo tiene que negociar? La estandarización de las cláusulas. O sea, hay muchas cosas que tenemos que entender antes de poder, incluso cuántas plantillas tienes, qué tipos de contratos, cómo estandarizarlas, ¿no? Entonces, hay muchos de estos pasos que tienen que suceder en donde sí es un desafío que los abogados entiendan que este es un trabajo que se tiene que hacer antes de implementar tecnología, porque todavía vemos mucha resistencia, Matías, a este acompañamiento. Y otra de los grandes desafíos que hay, porque lo vemos mucho en empresas, que cuando nosotros entramos a implementar un modelo de operaciones, de pronto nos arroja una foto de cómo están trabajando. Y cuando yo empiezo a hacer flujos de trabajo, vamos a poner el ejemplo de los contratos, y me doy cuenta que de los 200 contratos que se hacen al mes, de pronto la persona A está gestionando 50 y la persona B está gestionando 5, ¿qué me implica eso para mí como líder? No nada más es de, ay, este no está trabajando, lo voy a correr, ¿no? Esas eficiencias se están mostrando y hay aquí un gran tema de liderazgo, ¿no? Porque venimos de unos liderazgos basados en el miedo, en donde la mayoría de la gente le tiene miedo, disfrazado de la palabra respeto, ¿no? Le tenemos respeto al director. Pero la realidad es que no hay una relación cercana de cuando suceden todas esas transformaciones, Matías, lo primero que tenemos que ver es a la persona, ¿no? Hay muchos miedos, hay muchas inseguridades, y tú podrías decir, nosotros le armamos a los departamentos legales sus áreas de operaciones legales, de legal operations, y tú podrías decir, wow, qué gran éxito para la persona que fue seleccionada de ser un gerente legal a ser director de legal operations, ¿sí? Pero esa persona está llena de miedos porque este es un tema nuevo, casi que él está en pañales en este tema, pero él ya es el director, ¿no? Y tiene que mostrar que sabe y tiene que mostrar resultados y no tiene idea de cómo hacer indicadores y no tiene idea porque nunca le enseñaron, ¿no? Entonces es casi tener esta humildad de decir, estamos empezando de nuevo y tenemos que capacitar a la gente, ¿no? Y esta persona de pronto pues se ve con una expectativa de que como ya soy el director, pues tengo que llenar los zapatos, ¿no? Entonces suceden muchas cosas a nivel también de personas. Por eso concluyo estos desafíos con estas 3 P's que usamos en la transformación digital, que es personas, procesos y plataformas. En ese orden. Las plataformas vienen hasta el final, la tecnología no nos soluciona los problemas, tenemos que pensar en procesos, pero sobre todo tenemos que pensar en cómo vamos a acompañar a las personas en estas transiciones. Sí, qué interesante lo que decís, y me quedo, hace un rato decías cómo a veces digamos,
en esos procesos, en esa falta de procesos, en esas iniciativas y querer llegar primero con la plataforma y no analizar el proceso y las personas, digamos, notás de que es bastante común esto que decías que por ahí le pedimos, al final le pedimos tanto a la tecnología, de no tener nada, queremos todo, y eso todo lo queremos ya, en forma inmediata y sin ningún esfuerzo, sin ningún análisis de proceso, sin cambiar a las personas. Y a veces, que eso yo lo veo que pasa a menudo, tengo la sensación que inconscientemente es una forma de resistencia. Es, no, ¿sabes qué? Te voy a pedir lo que tenés y mucho más para poder justificar que no quiero cambiar. Tengo la sensación que eso está pasando mucho, quería conocer tu opinión en ese sentido. También veo que tengo muchas preguntas para hacerte, pero también veo que pasamos como un momento donde nos agarró la pandemia, como vos decías, y dijimos, ¿cómo resolvemos esto? Y ahí empezamos a ver el mundo digital y nos pusimos con mucha energía en tratar de resolver por lo menos las cuestiones más básicas, en poder continuar con nuestra profesión. Después vino el boom de la IA y nos agarró pánico, entonces tuvimos toda una etapa de mucho pánico, digamos, tenemos que resistir porque el robot nos va a reemplazar, y ahora creo que estamos en una época donde, bueno, esa batalla parece como que la ganamos, y ahora hablamos de coworking, ahora hablamos de copiloto, entonces nos sentimos más relajados, pero claro, nos encontramos con una IA que avanza, los agentes autónomos nos están pasando por arriba, y ahora creo que estamos en un momento que estamos como digamos, desesperados, ¿no? Abrumados, y a mí eso me genera, digamos, porque en este proceso de la cual desde nuestro lugar humildemente venimos llevando adelante, siento ahora, este año, que esto de estar tan abrumados por el avance tan acelerado del proceso de la IA, sobre todo con lo que estamos viviendo ahora, que se está generando un aumento en la brecha del avance tecnológico de la IA, y el abogado está quedando en otro extremo. Entonces se está haciendo una brecha tan larga, y creo que el desafío, y vos sos una protagonista en ese proceso de achicar esa brecha, ¿no? De que no se disparen los extremos en un abogado donde ya está, se resignó, y la IA, digamos, con sus agentes autónomos, que está haciendo lo que está haciendo. ¿Cómo ves eso vos? Pues sí, ahí hay muchas preguntas a la vez. Fíjate que yo lo que digo es que la tecnología y la inteligencia artificial no va a sustituir al abogado, pero el abogado que use la tecnología y la inteligencia artificial sí va a sustituir a aquel que no. O sea, ya veía el otro día una entrevista que decía este experto que quien no esté usando la inteligencia artificial mínimo 2 horas diarias no está siendo tan productivo como podría ser, ¿no? Y yo te diría, en el tema de la inteligencia artificial, digo, los que sí la usamos, la verdad es que podemos ver que a mí en lo personal me ha cambiado la vida. O sea, desde un tema, yo que genero mucho contenido, ¿no? O sea, desde los temas de edición, bueno, yo también tengo mi podcast y saber que puedo hacer el resumen de un podcast en 5 minutos, ¿no? Hacer artículos para la revista en 1 minuto, lo que antes me llevaba 2 horas. O sea, realmente son desde cosas sencillas hasta inclusive hacer contratos, ¿no? O sea, es impresionante cómo, pues, si antes se contrataba a alguien, a un abogado para hacer un contrato, pues hoy la inteligencia artificial te hace un contrato con 80% de precisión en 1 segundo, y eso podemos decir, híjole, y entonces eso me va a dejar a mí afuera el abogado que hago contratos. Pues no necesariamente, ¿no? Pero sí te puedes ayudar de la IA para, en vez de hacer un trabajo que hacías en 2 días, lo puedes hacer en 1 hora. Y el otro día me senté con un abogado, nada más para darte un ejemplo, que no usaba la inteligencia artificial, y nos pusimos a usarla para el tema de argumentación de una demanda, ¿no? Y entonces empezamos a contarle el caso a la IA y decirle qué argumentos podría usar, es decir, usarlo como una lluvia de ideas, ¿no? Sabemos que se necesita hacer revisión, sabemos que se necesita, que no es como es el producto final, y menos para estos temas, hay que pedirle las fuentes de dónde sacó la jurisprudencia, pero lo que sí sirve es para una gran lluvia de ideas. Y en 1 hora, Matías, hicimos inclusive
una propuesta de borrador del escrito que se le iba a entregar al juez, ¿no? Este abogado estaba tan asombrado que me dijo, me acabas de ahorrar los siguientes 3 días de mi trabajo, porque lo que iba a hacer era ir a consultar a mis amigos jueces, magistrados, para que me dieran su opinión y abogados de qué o argumentos, tal y tal. Y esa lluvia de ideas ya la hicimos con la IA, ¿no? Y tan fuerte fue eso de que ahorramos, en 1 hora hicimos lo que a este abogado le hubiera llevado 3 días. Ese es el poder e inclusive está bien, ¿no? Tenemos que revisar el escrito, pero ya partir de una base donde está el 60% hecho, o sea, es que es algo que a nivel de productividad, a mí que me encanta ese tema, ¿no? El tema de la productividad que venimos manejando, por ejemplo, en temas de gestión, hay estudios que dicen que pasamos hasta 2 horas al día buscando información que no está bien organizada, ¿no? Entonces, imagínate, ya ahorramos a este abogado 3 días de búsqueda de información. Si le organizamos tu información a un departamento legal, le podemos estar ahorrando hasta 2 horas de búsqueda por información no bien gestionada. Otro dato de productividad, ¿no? O sea, hemos estado con departamentos legales, Matías, que, por ejemplo, se pueden pasar hasta 2 horas de su día contestando preguntas sobre un documento que el área de marketing o publicidad no entendió. Y entonces ahí cuando implementamos, por ejemplo, legal design, ¿no? Y entonces, pero legal design es decir, rediseñamos las políticas o el documento que está usando el área de marketing, no nada más para que le entiendan, sino hacemos una documentación de, ok, te están hablando, dime cuáles son las preguntas más frecuentes de este documento, ¿no? O sea, porque es insostenible que el abogado tenga que estar destinando el 60% de su tiempo a contestarle preguntas a otras áreas de la empresa por documentos que no entienden, por procesos que no están claros y de pronto si nosotros llegamos y reorganizamos todo eso, dándole información que entiendan, administrando un proceso para que inclusive se pueda autogestionar el área interna, ¿no? O sea, ¿qué significa? Puedan ellos hacer sus propios contratos, puedan ellos negociar sus propias cláusulas con ciertos rangos que les damos. Y tercera, abrimos, por ejemplo, una ventana de servicio legal y decimos, el departamento legal va a estar disponible tales y tales días a tales horas, ahora sí, para contestar preguntas. Pero ya vamos organizando todo para que el abogado no esté ahí apagando fuegos, contestando, y le estoy pagando un sueldo para que conteste preguntas 3 horas diarias, ¿no? Esos son los ejemplos de cómo también, no nada más la inteligencia artificial, sino las formas, yo insisto, para mí la base son las formas de gestionar el trabajo legal. Total, Janet, y un poco aprovechando que estás con nosotros y tu larga experiencia en consultoría y en capacitación, bien práctico, si para la audiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que vos ves en el momento de que con un departamento legal un abogado adopte el mundo de la tecnología y el legal tech, y cómo crees que se puede combatir esos errores? Pues mira, yo te diría, el primero es querer implementar tecnología sin tener un brazo de acompañamiento de operaciones, ¿no? ¿Y qué significa esto? No es que sea comercial de que contrátanos a las consultoras, tú lo puedes, nosotros también le crecemos este brazo de consultoría a los propios departamentos legales o firmas, ¿no? Pero tiene que haber alguien que en paralelo, cuando tú implementes tecnología, te acompañe en tus procesos. Te voy a dar un ejemplo, pero hay una empresa que hace 2 o 3 años, nosotros les hicimos una propuesta para implementar su CLM. Y no tomaron el acompañamiento, decidieron ellos irse por la libre, así como decimos en México. Y digamos que las Legal Tech tienen su pequeña parte de consultoría en la implementación, pero realmente la Legal Tech no se va a meter a todos tus procesos, no se va a meter contigo. Y resultó que decidieron implementar, dejaron a la gerente de contratos, que tampoco sabía de las nuevas plataformas, y bueno, se fueron así gestionando sus contratos y 2 años después
que surge un gran tema en la empresa, le empiezan a pedir al director jurídico información de los contratos y resulta que pues estaban todos los contratos mezclados, no los habían dividido bien entre las 9 o 10 empresas que tiene el consorcio, y es decir, no se había hecho una labor de categorización de la información, de estructuración de los metadatos, de rangos, de muchas cosas que se tienen que hacer. ¿Para qué? Para que de acuerdo a mi estrategia y de acuerdo a mis necesidades, la tecnología me dé la información que yo necesite, ¿no? Es decir, esto no es una fórmula mágica de que a todo mundo le sirve igual. Es como poner indicadores, ¿no? Yo les digo, es que ¿qué indicadores son para las empresas? Es que los indicadores van a depender de qué información quieres tú de tus propios procesos, ¿no? ¿Qué indicadores va a necesitar un departamento jurídico que tiene que su razón de ser es la gestión de contratos? Pues es diferente que otro que su razón de ser es el litigio, ¿no? Entonces, por eso tenemos que entrar a tomarle esta foto del diagnóstico a tu proceso legal y para ver entonces realmente qué es lo que tú necesitas, porque y podamos acompañar. Ahora, ese es un gran error, ¿no? Y segundo es esta urgencia de que las cosas funcionen mañana, ¿no? O sea, realmente a veces nosotros entramos y nos dicen, ok, implementar un software, y nosotros pues de pronto nos podemos llevar proyectos desde 2 meses para poderte hacer el diagnóstico, luego vamos a selección de herramientas, luego vamos a implementación y todo un proyecto. O sea, te voy a decir que nuestro proyecto más grande, Matías, que fue desde diagnóstico hasta acompañar a la empresa a la implementación de su estrategia de transformación digital y de su departamento de Legal Operations y contratar al área de Legal Operations, duró 2 años y medio. Entonces, ese es como un proyecto completo, ¿no? Entonces, esto no es de que contrato una herramienta y ya hice mi transformación digital. No, y hacemos diagnóstico, contratamos herramienta y ahí empieza el gran reto de acompañar al equipo para que la gente capture la información, para usar los informes, para que, no, porque hay un momento en la transformación digital que sí se tiene que estar haciendo un doble trabajo. Es decir, tengo que estar alimentando probablemente los sistemas anteriores y de pronto capturando también el nuevo sistema. Entonces, hay un momento muy frustrante, les puedo decir, a nivel, lo he vivido yo en mis propias empresas y lo he vivido con nuestros clientes, que tienes que ser muy bueno en comunicar la visión a tu equipo, porque sí van a necesitar probablemente trabajar doble, ¿no? Y ese proceso puede ser 1 año, puede ser 1 año y medio. Sí, sí, qué es cierto lo que decís y cómo lo valido. En nuestra, nosotros tenemos una herramienta, una plataforma de seguimiento de juicios con IA y justo hace un rato terminé una reunión con un banco de Chile y digamos que está incursionando en la utilización de una plataforma en ese sentido, pero viene trabajando con una consultora en todo el proceso. Y paralelamente estamos trabajando con otra empresa sin esa consultora y sin el proceso. Y la diferencia es abismal en cómo abordarlo, digamos, en cómo entender, digamos, lo que se está buscando, con lo cual no tengo situaciones concretas que me están pasando en este momento que validan lo que está diciendo. Pero antes de entrar a otra pregunta, que quiero profundizar un poquito en una de las 3 P que dijiste, que es la segunda, que quiero enfatizar en esto del statu quo de los abogados, la corbata, los documentos y esa cabeza tan dura. Contame un poquito cómo ves vos, pensá que acá te escucha mucha gente de toda Latinoamérica y quiero que te juegues y que nos digas cómo estás viendo vos el mundo Legaltech y su adopción en México y cómo lo estás sintiendo en otras latitudes latinoamericanas. Pues la verdad es que yo tiendo a ser muy optimista, Matías, pero en este rubro creo que la experiencia me ha dicho que de pronto me decepciona un poco, que no puedo ser tan optimista porque creo que no vamos a buen paso. La verdad es que creo que hay un tema a nivel de las herramientas, creo que hubo como un boom de emprendimiento legal tech. Voy a hablar primero del lado de las herramientas.
y hay como legal techs que te hacen ciertos procesitos, pero de pronto cuando ya entras a hacerle consultoría a un departamento legal, no puedes estar comprando muchos softwares para diferentes procesos, y menos si no se hablan y se conectan, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema donde nosotros en el primer índice de Legal Tech que hicimos, muchas de las Legal Techs ahora en la segunda edición, pues murieron, ¿no? Y la verdad es que ya para empresas más grandes, multinacionales o nacionales, pero grandes, que no, digamos que no son equipos pequeños, dentro de las 70 empresas que podemos llegar a tener en el índice, son pocas las que realmente podemos recomendar que cumplen una necesidad integral y de conectividad de la empresa y sus procesos, ¿no? Por ejemplo, el área de contratos, pero el área de litigio, pero el área de las diferentes áreas, el ticketing, ¿no? El famoso ticketing también. O sea, para nosotros lo más importante para empezar es tener, si nos lo estamos viendo como un área de servicios, tenemos que tener una central en donde entren los tickets y que yo de ahí sepa, este ticket, o sea, esta tarea es para el área de litigio, esta tarea es para el área de contratos, esta tarea es para el área de lo que sea, ¿no? Y ese embudo que recibe todo el ticketing es algo súper importante que tengan todas las empresas legales, porque de ahí vamos a poder empezar a gestionar nuestros indicadores, ¿no? Entonces, la verdad es que por un lado hay un tema de las legal techs, por otro lado hay un tema de que el abogado tiene ciertos dolores que no concibe que son de un tema de operaciones. Y te voy a decir un ejemplo. Muchos de los dolores, como este que te decía de los contratos, ¿no? O sea, a la hora que quiero obtener información de mis contratos y no la tengo, ese es un dolor, ¿sí? Pero que el director jurídico o el abogado entienda que el origen de ese dolor es un tema de gestión, eso es lo que todavía creo que ahí no estamos, no estamos muy claros, porque el tema es que los abogados solo se capacitan, en su mayoría, en temas de derecho. Te puedo decir que en México, en las organizaciones o asociaciones oficiales de abogado, poco espacio le dan a todos estos temas de gestión. Las áreas de derecho, digamos, los comités de derecho digital se enfocan mucho más en la parte de implicaciones legales de la tecnología, no datos personales, que fintech, que las implicaciones legales de la inteligencia artificial, más no en las aplicaciones legales de la tecnología, que se llama legal tech, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros nos hemos ido más a hacer una tribu latinoamericana, y ahora hemos estado participando en los foros de gerencias legales latinoamericanos, y de pronto tuvimos, muy curioso, en un foro que estuvimos el año pasado, que pocos mexicanos había, y una de las directoras legales que sí llegó, Matías, estaba asombrada de los temas, porque ahí trajeron a las pues directoras de legal operations de diferentes empresas de Latinoamérica, que hay pocas o pocos, o sea, no son muchas las empresas que tienen el cargo oficial. Y escuchaba a esta directora jurídica mexicana y me decía, oye, pero ¿por qué no estamos hablando de estos temas en las asociaciones en México? Y yo, gracias, llevo 5 años tratando de empujar estos temas, y es como que no los ven. No ven que sean estos los problemas por los cuales les surgen sus dolores, ¿no? Entonces, los dolores están ahí. Creo que necesitamos hacer todavía un puente y un match mental a esto. No es un problema jurídico y no se va a solucionar con el crecimiento de tu expertise jurídico. Se va a solucionar con la ampliación de tus habilidades de liderazgo y con entender que esto es un problema de gestión. Y creo que aquí también un consejo para los abogados, sobre todo líderes, directores de despachos jurídicos. A veces creo que esta resistencia, Matías, viene de una sobrecarga de trabajo, porque imagínate que tú eres el abogado, director jurídico, y es como,
aparte de ver el compliance, la normatividad, la gestión, bla, bla, de pronto me dices que además me tengo que venir a capacitar en Legal Tech, en gestión, y yo le decía a esta directora, me decía, ¿dónde me capacito? Cuéntame. Le digo, es que tenemos que entender que es importante que el líder jurídico vea que estos temas existen y que son parte de las competencias que tiene que implementar en su equipo, pero no es responsabilidad del abogado que ejerce el expertise jurídico. Es decir, la gran tendencia es tener a un director de Legal Operations operando el trabajo junto con el director jurídico que se encarga de la parte del expertise legal, ¿no? Entonces, y que el director jurídico se vaya a velar a las autoridades, se vaya a hacer lo que él sabe hacer. Entonces yo le digo, no lo necesitas hacer tú. Y eso es importante porque vemos que esa es la gran tendencia de, bueno, vamos a hacer redes sociales en un despacho, pon al abogado más joven porque él seguramente sabe de redes sociales. No, es que hay que profesionalizar esa área y meter a alguien que sabe de marketing, a alguien que sabe de redes sociales, a alguien que sabe de finanzas, hacer presupuestos, cotizaciones. ¿Qué hace el socio? El socio de un despacho creando cotizaciones, dando seguimientos a prospectos, ¿no? Pero también las estructuras de cobro, sobre todo en los despachos, están hechas así, ¿no? O sea, que el despacho, el socio del despacho es el que tiene que traer el prospecto, el que tiene que dar seguimiento. ¿Con qué herramienta le da seguimiento? Tiene un CRM, los datos del cliente, de los clientes están todos en el celular del socio, no hay un CRM donde se le dé seguimiento, ¿no? Entonces, realmente es como, para mí es mentalmente dividir esta función y saber que si tú te dedicas al expertise legal, no es tu chamba sí es tener la visión para empezar a implementar en tu organización estos capabilities, ¿no? Estas nuevas capacidades que implica la gestión y las operaciones legales. Sí, qué interesante. Yo creo que cuando vos decís cómo romper ese mindset, yo creo que sí, que no podemos esquivar que hay urgencia de trabajo, sobrecarga, exigencias, multitemas, y que eso, digamos, ataca directamente, ¿no?, a este proceso. Por eso creo que es tan importante que se trabaje mucho en estas 3P que vos decías y que ese diagnóstico se ha hecho por alguien, digamos, de una manera mucho más objetiva, ¿no? Que seguramente eso va a llevar a que después el resultado sea mucho más satisfactorio. Pero yo te voy a hacer una última pregunta dentro de nuestro desafío, pero no te desanimes, que lo vienen haciendo muy bien y creo que van a venir épocas mucho mejores donde después va a ser parte de la historia contar cómo nos costaba, digamos, hacer que los abogados, digamos, se transformen y estoy seguro que en poco tiempo va a formar parte de nuestra historia. Así que a no desanimarse y felicitarte por todo lo que están haciendo. Y el desafío que te quiero hacer, esto lo hacemos en todas las entrevistas este año, lo hacemos con una dinámica diferente y es un poco preguntarte si hay alguna IA que estés utilizando, no que estés utilizando, que vos veas que de verdad en el mundo legal te entusiasma y crees que es algo realmente novedoso y muy interesante. Esa sería una primera pregunta, te la hago las 3 en una. La otra es, digamos, me decías de que felizmente estás usando la IA en tu vida cotidiana y profesional, que nos cuente cuál utilizás y cómo la utilizás. Esto lo vamos a registrar en un data lake y después con una IA, vamos a hacer un informe con estos resultados. Pues mira, el tema de la IA pues innovadora, la verdad es que a mí me parece que a mí me parece muy importante que se siga trabajando, pues es en el tema judicial, ¿no? Digo, hay muchas, pero en Estados Unidos ya existe, ¿no? Estas inteligencias artificiales que te pueden decir cuáles son los fallos o las sentencias de los jueces, ¿no? O sea, cómo están juzgando, cuáles son las posibilidades de que tu asunto con ciertas pruebas o características salga de tal o cual manera, inclusive con X o Y juzgador, ¿no? Yo creo que
en México para eso, un poco regresando a la perspectiva de procesos, ¿no? Y de conectividad, pues se tienen que empezar a abrir los poderes judiciales, ¿no? Se tienen que conectar las informaciones y es todo un proceso, ¿no? Uno lo vería muy fácil, pero son políticas, son para que alguien genere un software que únicamente llegue y se conecta a la información de los poderes judiciales. Yo siempre he dicho que pues la tecnología llega a dar transparencia, ¿no? Y la realidad es que por eso yo creo que muchas veces en los gobiernos pues se resisten, ¿no? Se resisten al tema tecnológico y una por la corrupción, Matías, pero otra, a mí mismo, yo cuando implementé mi primer software de gestión, yo le decía a mi equipo, es que yo ya no puedo tomar decisiones de la misma forma en las que la tomaba antes. Decisiones tan aleatorias como, bueno, en la universidad, ¿no? ¿A quién sí se le da una beca? ¿A quién no se le da una beca? Alzas el dedito y tomas una decisión y la persona, la que está enfrente de ti, lo aplica. Pero con un software ya no puedes hacer eso, porque tienes que hacer condiciones, porque tienes que hacer, ok, se aplica la beca si sucede esta condición y entonces este alumno la tiene, ¿no? No digo que no se pueda, porque siempre luego uno escucha casos de por ahí botones de salida que le piden a los desarrolladores de software, pero sí cambia el proceso de toma de decisión, ¿no? Y cambia la transparencia con la que tenemos que tomar decisiones. Entonces, a mí me gustaría esa, que definitivamente es una que deberíamos de poner atención en Latinoamérica, la apertura y la conexión con las decisiones judiciales. Y yo como uso en mi vida cotidiana, la verdad es que la inteligencia, bueno, y déjame te digo otra a nivel profesional, pero con la que yo más he estado realmente en contacto implementando, pues es con las inteligencias artificiales de los propios softwares de gestión de contratos, ¿no? De los CLMs, que ahorita creo que son los que más se están implementando, porque son casos de uso muy específicos y, bueno, la materia prima de los abogados son sus contratos y sus documentos, ¿no? Entonces, ya casi todos los softwares de gestión de contratos ya tienen su propia inteligencia artificial que nos va a ayudar a escribir cláusulas, interpretar cláusulas, redactar los contratos, etcétera. Creo que esa es como una muy básica que ya es una realidad para muchos. ¿Y yo qué uso? La verdad es que yo, pues lo que más uso es ChatGPT. A mí sí, me ayuda, y para lo que yo más lo uso, que mi actividad es como un poco más de difusión, ¿no? Y de educación, pues es para el tema de generación de contenidos, ¿no? O sea, a mí, y para rediseño de contratos también, ¿no? O sea, mucho, le digo a mis alumnos de Legal Design que a veces les pongo párrafos de cláusulas y les pongo a reescribir el párrafo en un lenguaje sencillo, ¿no? Ahora sí que lo que el abogado quiso decir con esta cláusula, dímelo. Pero eso ya se puede hacer muy bien con un software de inteligencia artificial, ¿no? Entonces yo lo uso mucho para que meta un contrato y entonces me ayuda a agrupar la información en secciones, a ponerle títulos y subtítulos a las cláusulas, ¿no? Y entonces ya a partir de ahí me permite como ya trabajar yo en el rediseño de mis contratos, entonces para eso también lo uso mucho. Janet, súper interesante, te agradecemos muchísimo. La verdad que te haría 1000 preguntas más, pero bueno, el tiempo es tirano. Te agradezco un montón y felicitaciones por todo lo que están haciendo allí en México. Un abrazo grande. Muchas gracias, Matías. En verdad, un gusto participar contigo y un abrazo también a toda tu audiencia. Gracias por escucharnos. Esto fue un episodio más de Legal Tech Hoy. Si te gustó, compartilo, poné me gusta y suscríbete. Soy Matías Fischbeck y hasta el próximo episodio. Chau.